Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar lo que es la velocidad. Y vamos empezando con su definición que dice: la velocidad se define como el desplazamiento realizado por el móvil entre el tiempo que tarda en efectuarlo. Y eso lo podemos ver en la siguiente fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es decir, ¿cuánta distancia recorre el móvil entre el lapso de tiempo que tarda en recorrer dicha distancia? Y aquí tenemos también el significado de cada variable. Es importante que te vayas familiarizando con cada uno de estos términos, ya que posiblemente se utilizarán durante buen trayecto de este año escolar. Entonces, la V significa velocidad y la velocidad se mide en metro por segundo. Ojo, esta es la unidad de medida para el sistema internacional. Pero hay otros múltiplos, por ejemplo, el kilómetro por hora, que es la unidad de medida que más utilizamos nosotros para medir velocidades, sobre todo cuando viajamos en autos, en aviones, etcétera. Pero toma en cuenta que metro por segundo, esta es la unidad, es la que más vamos a manejar nosotros. Tenemos también la D, que es la distancia, que se mide en metros, y la T, que significa tiempo, y su unidad es el segundo. De igual manera, la distancia y el tiempo también tienen múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, para la distancia conocemos el kilómetro, o una unidad menor como sería el centímetro. Y para el tiempo, pues conocemos los minutos, las horas, días, semanas, etc. Bueno, algo que también es muy importante es que distingamos dos conceptos que parecen iguales, pero no lo son como tal, como es la rapidez y la velocidad. Muchas personas los utilizan como sinónimos, y casi lo son, pero tienen ciertas diferencias. La rapidez es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque solamente tiene una magnitud, es decir, un valor y una unidad. La magnitud sería 100 o el valor sería 100 y la unidad sería kilómetro por hora. Mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que, aparte de tener su valor, su unidad, tiene dos elementos más, como son la dirección y sentido. La dirección más que nada se refiere hacia dónde se dirige el móvil, es decir, si va al norte, al sur, al este o al oeste. Y el sentido se refiere en el signo, si es positivo o si es negativo. Y aquí tenemos un ejemplo de velocidad. 100 kilómetros por hora positivo y se dirige hacia el norte. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es resolver algunos ejemplos para aplicar esta fórmula de velocidad. Vamos con el primero de los ejemplos que dice: un atleta recorre 3 kilómetros en 10 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros por hora. Bien, ojo en lo siguiente. Cuando te pidan calcular la velocidad, pero no te digan en qué unidad la quieren, siempre va a ser en la unidad básica, que recuerda es metro por segundo. Pero cuando te pidan calcular la velocidad en cualquier otra unidad, deben de indicarte, como en este caso, en qué quieren que la busques. En este caso la quieren en kilómetros por hora, pues la vamos a buscar en kilómetros por hora. Para ello vamos a manejar siempre, en cualquier tipo de problemas en física, tres apartados. En el primero va a decir datos, en el segundo va a decir fórmula o fórmulas, dependiendo del caso. Ahorita, como nada más es una, pues nada más lo ponemos en singular, fórmula. Y finalmente el apartado de la solución. Bien, ¿qué información va en cada uno de ellos? Como su nombre lo dice, datos, vamos a escribir los datos que vienen en el problema. El primero dice que el atleta recorre 3 kilómetros. Lo que él recorre es la distancia de 3 kilómetros.
en 10 minutos. Esos 10 minutos es el tiempo. Tiempo 10 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros por hora. Y el otro dato que no tenemos, pero hay que escribirlo, es lo que vamos a buscar, que es la velocidad, y la vamos a buscar en kilómetros por hora. Esto es muy importante para que vayas comprendiendo cómo resolver estos problemas. Si nos piden kilómetros por hora, significa que tú tienes que tener kilómetros y horas, y vemos que efectivamente en la distancia tenemos kilómetros, pero en el tiempo tenemos minutos. Así es de que aquí tenemos que hacer nuestra primera conversión, porque los minutos deben de quedar en horas. Bien, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de las horas con respecto a los minutos? Sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, si tú quieres convertir de horas a minutos, la operación que se hace es una multiplicación. Pero cuando es de minutos a horas, se hace lo contrario, que es una división. En este caso, como vamos a convertir de minutos a horas, vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir 10 entre 60. Bien, entonces realizamos esa conversión y nos va a dar como resultado 0.1666 periódico, pero yo acostumbro a utilizar únicamente dos decimales. Vamos a manejarlo como 0.16 horas y ya tenemos la conversión realizada. Por lo tanto, ya tenemos kilómetros y ya tenemos horas. Bien, ya que tenemos los datos como se deben de utilizar, lo siguiente que vamos a hacer es escribir su fórmula. Recordemos que la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y en este caso, como lo que vamos a buscar es la velocidad, ya está la fórmula como la necesitamos. Si por algo fuéramos a buscar cualquiera de estas dos variables, distancia o tiempo, tendríamos que hacer un despeje en esta misma columna, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto nos pasamos a la solución. En la solución utilizamos la fórmula que dice velocidad es igual a distancia 3 dividido entre el tiempo, que es 0.16. Recuerda utilizar la conversión de 0.16 porque necesitamos kilómetros por hora. Bien, efectuamos esa operación y nos va a dar como resultado velocidad igual a 18.75 kilómetros por hora. ¿Cómo sé que son kilómetros por hora? Porque estamos manejando kilómetros en la distancia y horas en el tiempo. Por eso el resultado queda en kilómetro por hora, ya que la distancia y el tiempo se están dividiendo, o sea que quedaría el kilómetro de arriba y la hora del tiempo. Y por ello nos queda la unidad de esta manera, en kilómetros por hora. Bien, ya por último simplemente encerramos nuestro resultado y con esto queda resuelto nuestro primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo que dice: la rapidez de un ciclista es de 10 metros por segundo. Pregunta: ¿qué distancia recorre en 15 minutos? Y bien, ya tenemos datos, fórmula y solución, que te recuerdo que siempre se van a utilizar en cualquier problema de física. Entonces, en los datos escribimos: tenemos rapidez de 10 metros por segundo. Recuerda que la rapidez se considera como su velocidad. 10 metros por segundo. Y también tenemos 15 minutos. Ya sabemos que los minutos tienen que ver con el tiempo. Tiempo 15 minutos. Pregunta: ¿qué distancia recorre en 15 minutos? ¿Qué distancia? O sea,
que el otro dato es la distancia y es el que nos falta encontrar. Aquí a mí me gusta poner el signo de interrogación, otros ponen la X, entonces cualquier cosa que sea incógnita es correcto. Bueno, entonces hay que fijarnos muy bien en las unidades de medida. Velocidad tengo metro por segundo y tiempo tengo minutos. No son iguales los tiempos, acá tengo segundo y aquí tengo minutos. Siempre que suceda eso, tenemos que igualar las unidades. Y en este caso nos conviene cambiar los minutos a segundos. La velocidad normalmente no se va a modificar porque es una unidad doble. Tendríamos que hacer una doble conversión. Y aquí, como solamente son minutos, pues nos conviene más acomodarlo a segundo. Aparte, como no nos está diciendo en qué unidad quiere la distancia, pues la tenemos que encontrar en metros. Recuerda que la unidad es el metro y la unidad del tiempo también es el segundo. Por ello es que los minutos se deben de convertir a segundos. Bien, ¿qué recordamos con respecto a los minutos y los segundos? ¿Cuál es su equivalente? Sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Y te recuerdo, cuando se convierte de minutos a segundos, se multiplica. Y cuando se convierte de segundos a minutos, se divide. En este caso, como vamos a convertir de minutos a segundos, vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Simplemente vamos a multiplicar 15 por 60. Si un minuto son 60 segundos, 15 minutos, ¿cuántos segundos son? Por eso es que se multiplica. Y en este caso, 15 por 60 nos da 900. Aquí lo voy a escribir y acá arriba también 900 y ya le escribimos la S de segundos. Bien, ya tenemos entonces los datos, la información del problema aquí está. Vámonos ahora con la fórmula. La fórmula es la misma, solamente tenemos una que dice velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esta es la fórmula que tenemos, pero ahora no voy a buscar velocidad. Ahora voy a buscar distancia y por lo tanto tenemos que hacer un despeje. Vamos a dejar la distancia de este lado y para ello simplemente hay que dejarla solita. Si quiero dejar la distancia sola, le estorba el tiempo. Este tiempo está dividiendo, lo vamos a cambiar con la velocidad multiplicando. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos mejor a cambiar distancia y tiempo del lado izquierdo para no revolverte y velocidad del lado derecho. ¿Para qué? Para que ahora sí me quede la distancia del lado izquierdo y simplemente cambiemos el tiempo como dijimos ahorita. Entonces dejamos la pura distancia, dejamos la velocidad del lado derecho y lo único que vas a cambiar es el tiempo. Como el tiempo está dividiendo, lo vas a cambiar con la operación contraria. ¿Cuál es la contraria de la división? Pues la multiplicación. Entonces este tiempo me lo vas a cambiar multiplicando. Siempre se cambia con la operación contraria. Todos sabemos que, por ejemplo, la suma y la resta son inversas, la multiplicación y la división, así como la potencia y la raíz cuadrada. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es la distancia y la distancia debe de estar despejada, debe de estar solita. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora nos pasamos a la solución utilizando la fórmula. Distancia es igual a velocidad. La velocidad es de 10 metros por segundo. Escribimos 10 multiplicado por el tiempo. Y recordemos que el tiempo lo tenemos que utilizar en segundos. Por eso lo convertimos. Multiplicado por 900. Realizamos la multiplicación, 10 por 900, pues nada más le agregamos un 0 a 900 y nos quedan 9000. ¿9000 qué? Y ojo con esto, como tenemos velocidad por tiempo, metro sobre segundo por segundo,
segundo multiplicando y segundo dividiendo se eliminan y pues solamente queda el metro. Aparte, recuerden que la distancia se mide en metros. ¿Sale? Bien. Y ahí tenemos el resultado del segundo ejemplo. Vamos por el tercero y último ejemplo que dice: encuentra el tiempo que tardará un automóvil en recorrer 80 kilómetros si viaja a una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y como siempre, vamos empezando con los datos. ¿Qué tenemos? Dice, encuentra el tiempo que tardará un automóvil. Entonces, en este caso, el tiempo, voy a escribirlo aquí abajito, el tiempo va a ser nuestra incógnita porque nos están pidiendo encontrarlo. El tiempo que tardará un automóvil en recorrer 80 kilómetros. ¿Qué son los 80 kilómetros? ¿Qué es lo que recorremos? Una distancia. Entonces, la distancia es de 80 kilómetros. Si viaja a una velocidad, aquí sí nos dice de qué está hablando, velocidad. ¿Velocidad de cuánto? 95 kilómetros por hora. Y en este caso no nos dice el problema en qué quiere el tiempo. Por lo tanto, como tenemos kilómetros y tenemos horas, pues nosotros lo vamos a encontrar en horas. Y ya después al final, si quieres para que quede más entendible, pues lo convertimos a minutos. Pero por lo pronto se va a manejar así, ya que tenemos las mismas unidades, kilómetro con kilómetros y horas. Bien, por lo tanto pasamos a la fórmula, nuevamente la fórmula que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y nuevamente tenemos que hacer un despeje. ¿Por qué? Porque el tiempo está del otro lado junto con la distancia. Hay que mandarlo para el lado izquierdo. Y aquí es un despeje muy simple. Este tiempo que está dividiendo lo vamos a cambiar de este lado, lo contrario, que es multiplicando. Y ojo, al cambiar el tiempo para acá multiplicando, nos quedaría tiempo por velocidad. Y por lo tanto, la velocidad se va a cambiar también para acá, dividiendo. En otras palabras, siempre que tengas un caso como este, en el que el tiempo está dividiendo y lo quieres cambiar, simplemente se van a intercambiar. Es decir, el tiempo se va al lugar de la velocidad y la velocidad se va al lugar del tiempo. Simplemente se intercambian y la distancia se queda igual. Con la distancia no pasa absolutamente nada. Repito el despeje. El tiempo como está dividiendo se cambia para acá multiplicando. Y la velocidad como quedó multiplicando se cambia para abajo dividiendo. Entonces es un despeje simple, nada más hay que recordarlo. Y por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para encontrar el tiempo. Tenemos en la solución entonces que el tiempo es igual a la distancia que es 80 dividida entre la velocidad que es 95. Entonces realizamos esta división, 80 entre 95, y nos va a dar 0.84 horas. ¿Por qué horas? Porque como tenemos kilómetros y horas, el resultado es horas. Si fuera kilómetros por segundo, pues hubiera sido segundo. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Yo llego en 0.84 horas para que me esperes en tal lugar. ¿Tú sabes a qué equivale 0.84 horas? Pues está medio complicado, ¿no? Entonces tenemos que dar una información más confiable, más aceptable. Vamos a convertir las horas a minutos. Recordemos que dijimos que una hora equivale a 60 minutos. Entonces, si yo quiero convertir de horas a minutos, ¿qué operación debo de realizar?
una multiplicación. Por lo tanto, 0.84 lo vamos a multiplicar por 60. Y al multiplicarlo por 60, ya nos va a dar el resultado en minutos. Entonces, hacemos la multiplicación 0.84 por 60 y nos da como resultado 50.4 minutos. Así creo que es más entendible. Si yo te digo, ¿sabes qué? Llego exactamente en 50.4 minutos, tú ya vas a decir, pasadito de 50 minutos llega. Y este entonces sería el resultado de nuestro tercer ejemplo. Ahora te invito a realizar los siguientes ejercicios en los cuales te pido resolver los siguientes problemas. Número 1. Un automóvil recorre 35 kilómetros en 20 minutos. Calcula su velocidad. Y para recuerda, como solamente te pido calcular la velocidad, tiene que ser en metros por segundo. Pasamos al número 2. Un caballo lleva una rapidez de 60 kilómetros por hora. Pregunta, ¿qué distancia recorre en 5 minutos? En te voy a recomendar que los 5 minutos los conviertas a horas, ¿de acuerdo? Número 3. Encuentra la distancia que recorre una camioneta que lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora durante 30 minutos. Número 4. Calcula el tiempo que tardará un tren en desplazarse 10 kilómetros si viaja a una velocidad promedio de 120 kilómetros por hora. Y por último, número 5. Una motocicleta tarda 35 minutos en recorrer 50 kilómetros. Pregunta, ¿cuál es su velocidad promedio? Entonces, te pido que lo resuelvas utilizando las 3 columnas como lo hicimos en los ejemplos. Recuerda que son datos, fórmula y solución. Si ocupas de hacer alguna conversión o algún despeje, realízalo. Y una vez que hayas terminado tus 5 problemas, te invito a comparar tus resultados con los resultados correctos que encontrarás, como siempre, en la sección de comentarios. Entonces, hasta aquí me despido. Te agradezco como siempre y te sigo invitando a que veas mis demás videos. Gracias.